Buenas noches, soy Sandra Janet Vélez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y a continuación les presento los avances del capítulo 3 método y del capítulo 4 resultados de investigación. Cuando nosotros vemos la tabla de consistencia, entonces la temática de esta investigación son las representaciones sociales. Lo que se busca es identificar las representaciones sociales de los docentes respecto a las prácticas de laboratorio en la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa. Como objetivo general tenemos la interpretación de las representaciones sociales de los docentes sobre las prácticas de laboratorio y como objetivos específicos tenemos en primer lugar describir las representaciones sociales de esos docentes, en segundo lugar identificar la influencia de estas representaciones en la implementación de prácticas de laboratorio y en tercer lugar explicar los factores contextuales que generan estas representaciones en los docentes. Respecto al diseño metodológico, tenemos que es un diseño metodológico hermenéutico que se escogió porque permite una interpretación profunda de los significados subjetivos y colectivos, atendiendo a los discursos y a las experiencias contextualizadas socioculturalmente de cada uno de los docentes, y lo que busca es tener una comprensión de la realidad educativa. El alcance entonces de este estudio es un alcance de tipo descriptivo, en donde lo que se busca hacer es una caracterización detallada de las representaciones sociales de los docentes en ciencias naturales sobre las prácticas de laboratorio mediante la captura de las perspectivas que tienen cada uno de los docentes. Con respecto a los participantes que tenemos en esta investigación en el escenario, es la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa, que está ubicada en el municipio de Caldas, Antioquia. En un primer momento estuvo ubicada en el parque central del municipio y en un segundo momento está ubicada en alguna de las veredas. Esta institución educativa cuenta con 3 sedes y por eso se tomó los docentes desde los grados primero a 11, dada la diversidad formativa que tienen. Tenemos desde bachilleres pedagógicos hasta magíster y tienen en promedio una experiencia de 21 años de labor. Cada una de estas 3 sedes se caracteriza porque tiene estudiantes de diversas trayectorias. La institución educativa tiene como característica primordial que es una institución educativa de carácter comercial. Todos los estudiantes salen con un título de bachiller técnico comercial, lo que indica que tiene una especial orientación hacia el enfoque productivo. Como instrumentos que vamos a utilizar dentro de esta investigación para la recolección de la información. Es una entrevista semiestructurada, se seleccionó esta dado la gran flexibilidad que se tiene para profundizar en temas emergentes, la cual consta de 14 preguntas que están divididas por categorías, la cual fue realizada por una doctora en educación y una magíster en educación, ambas con más de 30 años de experiencia en la enseñanza en las ciencias básicas y el procedimiento que se utilizó para recolectar esta información fue primero solicitar un consentimiento informado tanto a la institución como a los docentes. Se hicieron entrevistas presenciales que duraron entre 35 y 45 minutos grabadas por audio y posteriormente se hizo una verificación por parte de los informantes de que la transcripción fuera apropiada. Como mencionábamos ahorita, entonces fundamentalmente esta entrevista estaba dividida en 3 secciones por cada una de las categorías. La primera categoría era las representaciones sociales, que lo que buscaba era identificar la percepción y el significado y la importancia que le daban los docentes a las prácticas de laboratorio. La segunda es la influencia de las prácticas de laboratorio, que busca hacer un reconocimiento de las prácticas de los docentes a través de las estrategias pedagógicas que estos utilizan en las prácticas de laboratorio, y finalmente los factores contextuales, que lo que buscaban era reconocer las condiciones institucionales mediante la disponibilidad de recursos y materiales que tuviesen los docentes para el desarrollo de las prácticas. Se utilizó entonces para análisis de datos el Atlas TI, dado que nos permite una organización y comparación de los datos de una manera efectiva y confiable. Por lo tanto, entonces se hizo en primer lugar una codificación de cada uno de, digamos, de las
temáticas que teníamos, después se hizo una agrupación temática y finalmente se buscará hacer un contraste y una interpretación de los mismos. Frente a los temas que salieron para codificar, en términos generales podemos establecer que fueron las prácticas de laboratorio, en donde se hablaba de la conexión que debería existir entre la teoría y la vida real y el laboratorio como una experiencia didáctica integral. En segundo momento, se hablaba entonces de una temática que era el aprendizaje significativo, que se explicitaba por parte de los docentes, dado que las prácticas de laboratorio para ellos facilitan la comprensión de los estudiantes y generan una motivación y participación activa de los mismos. En un tercer lugar tenemos entonces la falta de recursos, entonces los docentes hablan de las limitaciones que tienen dado la falta de materiales o espacios adecuados para desarrollar las prácticas. Y finalmente se habla de las prácticas pedagógicas resilientes, que este es un tema emergente, y aquí hablan los docentes de la creatividad y la adaptación que tienen que hacer ellos para poder realizar prácticas de laboratorio. En términos generales, entonces, de esos códigos o de esas temáticas que nosotros tenemos, podemos reconocer que se pueden identificar los tres componentes básicos de las representaciones sociales. En primer momento hablamos del objeto de la representación, entonces los profesores hablan de la percepción y el significado que tienen para ellos las prácticas de laboratorio. En segundo momento podemos hablar del sujeto de la representación y aquí tenemos dos asuntos particulares. Un primer momento es el rol del estudiante como protagónico y como un artífice fundamental de las prácticas de laboratorio, y en un segundo lugar la resignificación que tenemos del docente como un mediador dentro de digamos, de esas prácticas de laboratorio. Y en un tercer momento tenemos el contexto de la representación, que aquí hablamos entonces de las condiciones institucionales y de la adaptación que hacen los maestros para poder desarrollar sus prácticas ante las limitaciones que tienen en cada uno de sus sedes. Con respecto entonces a las representaciones que se pueden identificar hasta ahora, tenemos el laboratorio como un puente, dado que establece una conexión entre la realidad y la teoría. En un segundo momento, el docente como guía y aprendiz, dado su rol de mediador y dialogante dentro de las prácticas del laboratorio. En tercer lugar, el estudiante como un sujeto activo y reflexivo, dada la participación y el desarrollo del pensamiento crítico durante las prácticas de laboratorio. Y finalmente, la creatividad frente a las limitaciones, dado que los docentes adaptan materiales reciclados o del entorno para poder desarrollar sus prácticas. En conclusión, tenemos entonces que esta conversación reitera la importancia de la reflexión y la interpretación profunda y contextualizada de las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales, y en especial al reconocer estas como espacios de aprendizaje científico y ciudadano, donde el docente es un mediador para transformar las experiencias de aprendizaje. Finalmente, estas son algunas de las referencias que utilizamos. Muchas gracias.